Hola, soy María Camila Núñez, soy historiadora y amo los cómics porque los cómics son buenos. En el capítulo de hoy voy a hacer una reseña de Manta, que es un cómic argentino publicado por la editorial Libera La Bestia. Hoy voy a hablar de los dos primeros capítulos y de Iceberg, que funciona como una precuela para la historia principal de Manta. El guión de Manta fue escrito, voy a ver los nombres porque son muchos, por Jonathan Krenovich y por Martín Maceo, mientras que las ilustraciones fueron hechas por Ignacio Lázaro, Cristian Casani, Daniel Mendoza y Gabriel Roldán. En la página de Libera La Bestia, la editorial que publicó Manta, pueden ver unos previews de estas historietas. Debo confesar que al principio empecé a leer el cómic como con ciertas dudas y una distancia debido a la similitud de Manta, el protagonista de estos cómics, con el personaje de DC, que es el enemigo de Aquaman, con Black Manta, pero desde que empecé a leer el cómic me di cuenta que era una cosa que se distanciaba mucho y que Manta en realidad es una historia muy buena, se defiende por sí sola. Bueno, si al principio está esa duda o como la relación que uno hace con Black Manta, pero es un gran cómic que tiene unas características bastante notorias que lo hacen tener esa identidad propia. Tampoco soy muy fan de las iniciativas de crear superhéroes o antihéroes latinoamericanos, como utilizando esa fórmula gringa y aplicándola en nuestro contexto, pero de nuevo creo que Manta es un cómic bien particular que tiene muchos aspectos positivos que, bueno, sí, claro, están estas influencias y referencias notorias, pero tiene una personalidad propia bastante fuerte y particular. La primera impresión que tuve de Manta es que las ilustraciones son muy buenas, son un aspecto súper sobresaliente de Manta. La parte visual en realidad me parece muy superior, que es un producto de muchísima calidad. Como comenté, fue ilustrada por varias personas. La primera parte la ilustró Casani, que esta fue como la parte que más me gustó, que más me llamó la atención. Todos los artistas utilizan una técnica, un estilo o una estética muy similar. Mantiene la calidad, no hay ninguna forma de dibujo que yo diga como, bueno, esto no está tan chévere, ¿no? Como todo me pareció muy bueno, que se nota que le metieron un montón de trabajo, de dedicación, de horas y horas de trabajo. Me gustó mucho que los estilos fueran similares, a pesar de que, bueno, se diferencian, ya que para mí esto es algo como bien importante, porque cuando cambian los estilos de una misma historia, el dibujo de la historia muy radicalmente, como que me desconcentro, pues es algo muy personal, pero si no son cosas así como tan distantes, puedo leer como con una continuidad que mi cerebro acepta de una manera muy fácil. Entonces para mí como lectora eso fue un plus que debo mencionar. Como mencioné, hay muchos elementos de los cómics de superhéroes estadounidenses que Manta toma prestados o que hay una influencia notoria, y entre ellos están varios recursos narrativos, como por ejemplo el nombre verdadero de Manta. El personaje es Santiago y es un personaje que fue el único sobreviviente de una gran catástrofe, así estilo como Superman. Santiago es una persona que está un poco desfigurada, tiene como unas quemaduras, como unas heridas así bastante impactantes que me recordaron a Deadpool. También entra en una dinámica con un compañero que quiere trabajar con él, entonces es esa típica, como dije, dinámica entre dos personas que las circunstancias nos llevan a trabajar juntos, pero hay uno de ellos que no quiere, que es como, no, yo trabajo solo, y el otro como, pues no, venga, trabajemos los dos que nos podemos ayudar. Entonces, esos son algunos de esos recursos narrativos que utilizan los escritores de Manta para impulsar la historia. Otro elemento recurrente de la narración de Manta tiene que ver con que Santiago / Manta recientemente descubrió que le mintieron sobre su pasado, que es algo también que ocurre mucho en historias de cómic o, bueno, de literatura, lo que sea. Me recordó precisamente al estreno reciente de Joker, de la película, en donde el personaje principal pasa por un dilema, una problemática similar, que es como, bueno, todo lo que yo pensaba que se suponía que sabía de mí está mal, las personas que se supone que me quieren me mintieron, y inician en una aventura con un montón de obstáculos para descubrir la verdad sobre su identidad. No estoy diciendo que tener estas similitudes y recurrir a estos elementos sea algo malo, como que le falte originalidad, sino que pues es como para señalar esas influencias que tiene. Igual me parece como imposible hacer algo 100% original como en el año 2019, así como ya todo está escrito, todo está hecho, pero pues es como la manera en la que se trabaja, la manera en que utilizan estos recursos en las historias, y creo que Manta lo hace bastante bien para crear una identidad propia como cómic, como historia y sus personajes. Creo que los autores logran crear una historia lo suficientemente interesante, con una muy buena dosis de misterio e
intriga como para mantener al lector interesado en qué es lo que pasa en esta historia. También van revelando como los secretos y esas preguntas a un buen ritmo. Se desarrolla muy bien, tiene un buen tiempo, un buen ritmo. Yo me leí los cómics en una sola sentada. En eso también influyó que creo que los diálogos están muy bien construidos. A veces me pasa que veo este tipo de historias hechas por latinoamericanos y los diálogos se sienten un poco forzados, como poniendo palabras de las jergas de cada país y como que se siente incómodo. Ese definitivamente no fue el caso de Manta. Se siente como pues algo muy natural, por decirlo de alguna manera, y creo que eso contribuyó como a mi interés en leer el cómic de una vez. Me logró absorber en la narración y como querer saber más de los personajes y de ese mundo como misterioso que están planteando ahí. Una observación que me gustaría hacer con respecto al guión es que vi que caen varias veces en el queísmo, es decir, hay veces que es correcto decir en la frase de qué, entonces yo creo que estamos tan obsesionados con no cometer el error del de qué, de caer un dequeísmo, que se nos olvida que usar el qué también no es apropiado. Un paréntesis de la policía de la gramática. No recuerdo en dónde leí esto, pero hay un truco muy bueno para sacarlo a uno de la duda de cuándo se usa de qué o qué, y es convertir la afirmación que quiero hacer en una pregunta. Es decir, si lo que yo quiero decir es ellos se dieron cuenta de que cometieron un error, y yo no estoy segura si es de que cometieron un error o que cometieron un error, lo que hago es volverlo una pregunta. Es decir, si la pregunta tiene sentido siendo ¿de qué se dieron cuenta?, entonces uso de qué. La pregunta ¿qué se dieron cuenta? Suena raro y está mal. Yo sé que ahí debo usar el de qué en la afirmación que quiero decir. Es algo que, no sé, me gusta compartir porque cuando descubrí esa fórmula fue como, oh sí, ahora voy a saber cuándo usar la frase, porque todo el tiempo me confundía y no estaba segura de cómo se escribían las cosas. En cuanto al ambiente del cómic, su escenografía, la parte visual, hubo un detalle que me encantó, y es que gran parte de los hechos de Manta transcurren en las ruinas de Iceberg, que es un parque acuático que se inauguró hace 22 años en la historia, o sea, 22 años atrás en la historia, y hubo un ataque con un arma biológica, con un arma química a Iceberg, y se murió todo el mundo que estaba ahí presente, excepto una persona. Entonces lo que sucede es que todas las personas y los animales que estaban en Iceberg se mueren porque hay un ataque con un arma química. El protagonista, Manta, 22 años después visita las ruinas de Iceberg, que pues es un lugar que se supone en donde no puede entrarse debido a que hubo este ataque. Bueno, en fin, creo que los ilustradores logran muy bien crear ese ambiente de un lugar que está en ruinas. Se ven detalles de cosas metálicas oxidadas, hay esqueletos tanto de personas como de animales pues en los tanques donde vivían, porque eran animales acuáticos. La ropa de las personas está así como rasgada en pedazos, unos esqueletos de personas solo tienen como sus joyas, no sé, me parece muy realista, y que son esos detalles que lo hacen a uno detenerse en el cómic, en cada viñeta, en cada cuadro, que vale la pena como tomarse el tiempo de leer y observar por estos detalles tan geniales que lograron los ilustradores. Creo que lograron construir un escenario bastante realista, y me parece muy valioso que se hayan tomado el tiempo para construir este escenario, estas ruinas, hacerlo parecer como lo más real posible y contribuir a esa sensación de misterio y de incertidumbre que hay todo el tiempo en los cómics de Manta. En cuanto a Manta o Santiago, el personaje principal, creo que es un personaje complejo, bastante interesante. Logré sentir empatía con él, simpatizar con sus acciones, a pesar de que no es un personaje que tenga nada nuevo. Es un personaje que, como lo dije, pues es el único sobreviviente de una tragedia. Lo adopta quien se convierte en su figura paterna, y además empieza a entrenarlo porque pues resulta que Santiago sufre de analgesia, como dicen en el cómic, y es que él no puede sentir dolor. Entonces lo entrenan pues para que se vuelva muy bueno combatiendo y que aprenda a así como mantenerse vivo, a sobrevivir, a pesar de que él, no se le pueden herir gravemente y él no se va a dar cuenta porque no siente dolor. Es algo recurrente en narraciones de superhéroes. Se queda huérfano, lo adoptan y lo entrenan porque tiene una habilidad particular que no tiene otro ser humano. En el tomo 1 y 2 de Manta, Santiago apenas lleva unos días siendo Manta, entonces comete ciertos errores, que hay uno en especial que es bastante grave, que no voy a comentar para no ser spoiler. La historia está tan bien construida que uno se mete ahí en lo que está pasando y es como, uff, este man acaba de embarrarla terrible, ¿qué va a pasar? Y lo mantiene a uno ahí pegado. También me gustó mucho otro de los personajes principales, que es Manuka, que es esta persona que empieza a trabajar con Manta, que como que quiere pero no. Creo que es un personaje también muy interesante, sólido. Él es como una especie de periodista que está investigando algo que tuvo que ver con el accidente en Iceberg. Sí me gustaría que en el siguiente tomo, que ya se publicó el tercero pero no lo tengo, se desarrollara un poco más este personaje, porque me parece que está bien interesante. Me gustaría ver más sobre Manuka y esa dinámica
dinámica entre él y Manta en los próximos números. Ahora hablando de Iceberg, que es la precuela a lo que sucede en la historia principal de Manta, bueno, acá el estilo visual sí cambia notoriamente, ya que lo ilustra otra persona, Alessio Rossino. El artista acá utiliza unos tonos diferentes, es un poco más claro, son unos tonos pasteles, el color de Manta es un poco más oscuro, me parece, como más opaco. Está chévere ver otro estilo gráfico para esta historia. Como lo mencioné, es una precuela y creo que también está muy bien construida, nos cuenta un poco más de lo que fue ese día de inauguración del parque acuático Iceberg y sobre la tragedia que ocurre. Sí, nos da un vistazo como un poco más cercano, pero no nos cuenta exactamente qué es lo que sucede. Me gustó mucho, creo que es un cómic que se acerca más al terror que a lo detectivesco y la acción que tiene Manta, entonces bueno, también es chévere ver cómo la historia se puede contar desde otra perspectiva. Casi no hay textos, son muy pocos los textos que hay en Iceberg, por lo tanto la narración depende prácticamente de lo visual, entonces esto me parece muy interesante, creo que lo logra muy bien. Es una historia que pasa casi toda debajo del agua, entonces es bastante tensionante, al menos para mí sí es como, pues sí, estresante pensar en estar debajo del agua y no sé, tener un problema, no poder escapar, y sí creo que es muy bien lograda esa tensión que se construye sin diálogos, que todo es con las expresiones de las caras de los personajes, de los protagonistas, por eso me gustó bastante Iceberg. Manta y Iceberg recogen diferentes elementos de varios géneros como el thriller, la acción, por parte de la ciencia ficción como el bioterrorismo, el terror, el suspenso. Sinceramente me gustó mucho este cómic, superó por completo las expectativas que tenía pues cuando lo vi y tuve esa duda por la similitud del personaje de DC Comics, pero Manta me pareció genial, se convirtió en uno de mis cómics latinoamericanos favoritos. Quiero tener los próximos tomos, quiero saber cómo termine la historia. Otra observación que tengo es que me hubiera gustado ver un personaje femenino como desempeñándose en un papel de pronto un poco más importante, porque las mujeres que salen, al menos hasta ahora, en Iceberg y en los dos tomos, tienen muy pocas líneas y como cero trascendentales, o también es como el papel de víctima, pero bueno, de nuevo esto ya es algo muy personal por cuestiones de, no sé, opiniones y de gustos que yo tengo, pero me parece importante mencionarlo porque si es como solo manes, falta ahí una voz femenina, me parece. Los invito a que pasen por la página de Libera la Bestia, ya que pueden ver unos previews de estos cómics, pues como para que vean la calidad del trabajo que tienen estas ediciones y se animen a pedirlas, las pueden pedir ahí por internet. Además creo que las ediciones son muy bonitas, es decir, los cómics están muy bien hechos. Por acá los tengo, este es el número 1, el libro 2 de Manta y Iceberg. O sea, sí, sinceramente no me gustó, a mí nadie me está pagando por esto, sino que quise hacer una reseña porque me sorprendió mucho, como lo dije hace un rato, y les insisto en que lo miren y se antojen porque están pasando cosas muy interesantes en el cómic latinoamericano. Y bueno, hay que tener en cuenta que Argentina tiene una tradición pues como bastante extensa de cómic y pues acá están como los herederos de todo lo que ha pasado durante muchos años. Lean Manta, pasen por la página de Libera la Bestia que tienen otros cómics que también están bien chéveres. Bueno, espero conseguir el tercer número pronto para seguir reseñando esta historia. Me gustaría también que me sugirieran otros cómics latinoamericanos pues para hacer el esfuerzo de conseguirlos y reseñarlos porque es un tema que me interesa mucho. Nada, muchas gracias por ver el capítulo, recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, suscribirse al canal de YouTube. Chao. Con esto terminamos este video. Si te gustó el canal, dale like y comparte. Suscríbete en el botón rojo y activa la campanita para recibir notificaciones. En la descripción encontrarás los links de nuestras redes sociales. Comenta y dinos sobre qué quieres que hablemos en los próximos videos.